de parte de Dios. Qué loco que está todo, ¿no? Uno va mirando la vida y yo a veces me sorprendo. No sé qué te pasa a vos. Miro un rato el noticiero y ya lo apago enseguida, ¿no? No entiendo demasiado lo que pasa, no entiendo demasiado lo que ocurre en la vida. Pero justamente la vida pasa rápido. Pasa volando, ¿no? Y algunos se nos van entre los dedos. Algunos de nosotros le echamos la culpa al diablo que hoy tenemos más canas, ¿viste? Que la vida pasa rápido. No sé si te diste cuenta, pero estamos a mediados de marzo. Ayer estábamos con la cañita voladora, ¿no? Con la estrellita. Y hoy ya estamos a mitad de marzo. Quiero preguntarte, ¿cómo fueron estos 3 meses del 2026 para tu vida? ¿Seguís igual? ¿Estás mejor? ¿Estás peor? ¿Avanzaste? ¿O simplemente se te fumó entre los dedos, no te diste cuenta que ya pasaron 3 meses? Un cuarto del año ya pasó justamente y quizás por las vacaciones, por esto o lo otro no nos dimos cuenta y el enemigo nos robó el tiempo. Y ¿sabes qué? La realidad nos hace subir siempre a una vorágine que muchas veces no podemos detener. ¿Cuántos tomaron mala decisión en estos 3 meses? ¿Alguna mala decisión en estos 3 meses? A ver, yo... En estos 3 meses creo que tomé más malas decisiones que en toda mi vida. Pero justamente es una realidad. ¿Por qué? Porque vivimos en una vorágine. Vivimos justamente, la vida nos lleva rápido y no tenemos descanso, no tenemos paz. Mucha gente vive estresada. Ahora ¿cómo es que se llama eso que te agarra acá arriba? ¿Cómo es? Lo tenía por acá. Ansiedad. Muchos viven con ansiedad, muchos viven con esas situaciones que se desbordan, que no sabes qué hacer y después de la ansiedad viene la depresión. Primero no te podés dormir y después no te podés levantar de la cama. ¿Por qué? Porque el enemigo justamente trae esa ansiedad al acelerar los tiempos y al acelerar justamente nuestra vida. No podemos ser felices, no tenemos paz, no encontramos un minuto de paz. Mirá, yo oro para que Dios me dé paz todos los días porque soy una persona que me gusta subirme a la moto, ¿viste? Me gusta andar rápido por la vida, pero a veces me hace mal. Y es interesante porque Dios es todo lo contrario. El Señor justamente es todo lo contrario. Él trae paz a nuestro corazón. Él justamente obra con poder, manifiesta su gloria con autoridad sobre nuestras vidas y quiere hacer cosas extraordinarias sobre cada uno de nosotros. Pero la verdad es que nosotros muchas veces no prestamos atención a lo que Dios tiene para nuestras vidas. No tenemos ese momento para parar, no podemos parar porque creemos que todo depende de nosotros. Que la historia que quizás llegó a nuestro hogar a través de las adicciones con nuestros hijos depende de nosotros sacarlo de esa condición, o el matrimonio que se rompió, los problemas económicos. ¿A cuánto le gustaría estar mejor económicamente hoy? A ver. ¿Y a veces no te roba el sueño? ¿No te pasa que a veces te despertás a las 4 de la mañana si pudiste dormir y no te podés dormir más? No simplemente con la economía, por alguna situación. Que no podés dormir, que no podés descansar, que no podés encontrar respuestas. Bueno, es porque estamos viviendo justamente de manera acelerada y no nos dimos cuenta que ya le pertenecemos al Señor y que estamos en las manos del Señor y que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios quiere obrar con poder y con autoridad y que quiere manifestarse en medio de nuestras vidas a pesar de lo que estamos viviendo y quiere justamente allí reenfocarnos y redireccionarnos para que Él pueda manifestarse en nosotros y que podamos tener paz, que podamos ser felices, que disfrutemos de la vida, aún en medio de las crisis y las dificultades. Eso no quiere decir que no tenemos que ocuparnos justamente de lo que tenemos por delante. Claro que hay que trabajar, claro que hay que esforzarse y más cuando le pertenecemos al Señor, porque todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor. Entonces Dios se glorifica a través de lo que hacemos. Pero muchas veces nosotros nos desenfocamos al no encontrar resultados. Trabajamos y no encontramos resultados y creemos que fracasamos y creemos que hay un montón de situaciones ahí que se generan en nuestra mente que perdimos el tiempo y creemos que tenemos que hacer más para conseguir más y estamos en un error. ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y dimos todo lo mejor de nosotros, tenemos que descansar en que el Creador del cielo y de la tierra va a traer respuestas a nuestras vidas. Cuando yo hice todo lo que tenía que hacer por cualquier situación, entonces puedo descansar tranquilo, puedo dormir tranquilo, porque el Señor justamente es quien va a traer respuestas y resultados a nuestras vidas. Y ¿sabes qué? Hay una herramienta fundamental que lamentablemente muchos estamos dejando de usar, que es la oración. Muchos de nosotros, muchos de aquellos que profesamos la fe cristiana, dejamos de orar, dejamos de buscar. Y uno me puede decir, sí, no, pero yo oro todos los días. ¿Pero qué clase de oración tengo?
¿Qué clase de oración tengo? ¿Una oración religiosa, una oración en la cual puedo exponer delante del Señor ciertas situaciones con oraciones repetitivas? ¿O tengo intimidad con Dios y quiebro mi corazón y reconozco y lloro y clamo y busco justamente con intensidad lo que Dios tiene para nuestras vidas? A veces en las situaciones, en las circunstancias que nos rodean, hace que lo único que hagamos cuando vamos a la presencia del Señor, pensar en eso. Y lo único que hacemos es pedir por esa situación. ¿Está bueno pedir delante del Señor? Claro que sí. Pero Dios tiene mucho más para darnos en un tiempo de oración. Él tiene una comunicación única con cada uno de nosotros y quiere justamente revelar cosas extraordinarias sobre nuestras vidas. ¿Sabes? Según la BBC de Londres, sacó un artículo y dice que el cerebro sufre cambios claves cuando entra en un tiempo de oración. Por ejemplo, se activa el lóbulo frontal. Al iniciar la oración, el lóbulo frontal, que es la atención y la concentración, se activa para enfocarse en la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros pasamos tiempo delante del Señor y oramos, nos volvemos más pensativos, prestamos más atención, nos concentramos más. No nos distrae en cualquier ruido a nuestro alrededor, sino que nos enfocamos y podemos avanzar. Dice también esto que justamente activa justamente el lóbulo parental, que tiene que ver justamente, y es la zona donde disminuye la actividad del yo, ¿no? Del sentido del yo, que todo depende de mí. No, yo tengo que hacer todo. Cuando yo voy a la oración entiendo que mis recursos son escasos y que necesito de Dios para que Dios obre porque me siento ilimitado. Y no trato de forzarme a pesar de mis limitaciones porque sé que no voy a tener resultados. Eso pasa en la oración. Cuando yo voy a orar entiendo que no todo depende de mí. Que no tengo que andar corriendo como un loco de acá para allá. Iba a decir como bolas y manija, pero queda mal, ¿no? Pero voy para acá, voy para allá y pierdo el tiempo. Justamente con oración hay una gestión emocional. La oración, fomenta el equilibrio emocional, reduce el estrés y fortalece las redes cerebrales vinculadas con el consuelo y la calma interior. ¿Querés encontrar calma? No necesitas plata, no necesitas paz, necesitas orar para que Dios traiga paz a tu corazón, traiga calma dentro de tu interior. A veces estamos tan preocupados en buscar respuestas a nuestras historias, pensando que a través de nuestro esfuerzo y lo que podamos remunerar por eso nos va a hacer vivir mejor. Y la realidad que para vivir mejor es gratuito, es pasar a invertir tiempo con Dios, estar en oración, buscar justamente allí lo que Dios tiene para nuestras vidas. También disminuye justamente disminuye justamente mi ansiedad, disminuye mi estrés, disminuye eso que me lleva a no poder disfrutar de nada. ¿Conoces a alguien, no acá en otro lado, que no disfruta de nada? No importa lo que tenga, no disfruta de nada. Siempre le falta algo. Justamente en los tiempos de oración, eso se va gestionando y Dios puede ir obrando con poder. Efectos a largo plazo. El estudio indica que la oración habitual puede fortalecer la corteza frontal, mejorando la empatía y la capacidad de tomar decisiones. Es interesante, porque la Biblia nos enseña que antes de tomar una decisión tenemos que orar. Y es interesante porque los científicos dicen que orando tomas mejores decisiones. ¿Por qué? Porque la oración es una herramienta fundamental para que yo pueda alcanzar lo que Dios tiene para mi vida en cualquier momento o etapa de lo que estoy viviendo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le dedicamos a nuestra comunicación con Dios? Si nos va como nos va, ¿tiene que ver porque yo no le dedico tiempo a escuchar al Señor? Es una pregunta que tiene que surgir. A veces queremos pase mágico, un súper ungido que venga a su cutrula y te cambie la historia, te cambie la cabeza. Y todos tenemos la oportunidad de poder buscar a Dios en oración para que Dios pueda glorificarse con poder y con autoridad. Por eso el título de esta predicación es Bajate del pony. Mirá que tenés al lado y decirle bajate del pony. Vamos a usar una historia que está en el libro de Hechos. ¿Sabés? Esta historia la usamos siempre para hablar de milagros. Y la usamos siempre para mostrar cómo Dios es bueno y cómo Dios obra y cómo Dios se manifiesta y la grandeza del Señor para obrar milagros. ¿Cuántos creen que Dios obra milagros? ¿Cuántos necesitan un milagro acá? Hoy vamos a orar por milagros, Dios se va a manifestar. Eso lo tengo bien claro. Pero muchas veces no ponemos el énfasis en las personas en las cuales Dios utiliza para obrar milagros.
Vamos a hablar de dos discípulos. A veces pensamos justamente que, y podemos decir, bueno, pero los discípulos estuvieron con Jesús, entonces como estuvieron con Jesús tenían un poder especial. No. Los discípulos no tenían ningún poder especial, lo único que tenían era fe, como vos y como yo. Esos 3 años y medio que pasaron con el Señor es el mismo tiempo que vos pasás todos los días con el Señor, porque el Señor está dentro de tu interior. Entonces, cuando quitamos justamente esos moldes y cuando quitamos justamente esos pensamientos de que los héroes de la fe o los héroes de la Biblia tenían cierta ventaja porque estuvieron con el Señor, es un error, porque Dios está conmigo todos los días y tiene la misma relación que tenía yo. Cuando yo le creo al Señor, puedo fluir en el mismo poder que está escrito en la palabra. Por eso la Biblia nos enseña justamente que hay un poder sobrenatural en aquellos que le creen al Señor. ¿Sabes? Si vos y yo hubiésemos estado en el tiempo de Jesús, hubiésemos tenido la misma actitud que tenemos ahora con el Señor físicamente. Al Señor lo seguían un montón de personas. En una ocasión le dio de comer a 20.000 personas. Terminaron 120 buscando la presencia del Señor. En este tiempo el ministerio del Señor Jesús hubiese sido un fracaso. Se le fueron 20.000. No, cayó en pecado. No, viste, buscábamos toda la vuelta. Pero la historia es esta. Es que muchos estaban cerca de Jesús, pero muy pocos tenían intimidad con Él. Y hoy en día muchos profesan la fe cristiana y muchos visitan iglesias y se sientan a adorar y alabar al Señor y hasta hablan en lenguas, pero tienen poca intimidad con el Señor. Cuando yo tengo intimidad con Dios, Dios comienza a obrar con poder y comienza a manifestarse de una manera genuina, como lo hizo con estas personas. Pero tenemos que entender justamente que la oración es clave y es fundamental. El Señor muere y después resucita. Y dice la palabra, si vos lo querés leer allí por los últimos evangelios y los primeros libros de Hechos, que el Señor tenía que entrar por el medio de la pared, ¿no? Entró por el medio de la pared, le dijo, pasa vosotros en el medio cuando estaban todos reunidos. ¿Por qué entró por el medio de la pared? Porque estaban asustados, tenían la puerta cerrada. Acá no entra nadie. Tenían miedo, claro. A su maestro lo habían matado hace unos días atrás. Lo habían crucificado y dijeron, si lo mataron a él, que era el capo, a nosotros nos van a pasar por arriba. Más vale nos encerramos, ¿no? Y decidieron ir a pescar y abandonar el ministerio y un montón de cosas que el Señor hizo para restaurarlo. Eran personas con miedo, con temor, con angustia. Tenían miedo que los mataran. Pero de repente algo ocurrió. En la oración recibieron el poder del Espíritu Santo. Se levantaron con denuedo, comenzaron a predicar. Y en el primer sermón se convierte en 3.000 personas. Al otro día va Pedro, comienza a predicar y se convierte en 4.000 personas. 7.000 personas se convierten en 2 días en judíos ortodoxos. A través de personas que días antes eran cobardes encerrados en una habitación teniendo miedo de morir por causa de Cristo. Pero cuando uno comienza a orar y comienza a manifestarse en oración y comienza a buscar justamente en oración, Dios comienza a manifestarse con poder y con autoridad. Y es eso lo que no entendemos muchas veces. Creemos que los desafíos que tenemos por delante cuando le pertenecemos al Señor, los tenemos que seguir resolviendo como lo resolvíamos antes, con esfuerzo, parándonos firmes, queriéndonos pelear con todo el mundo, pero cuando dependemos de Dios, hacemos lo que tenemos que hacer y Dios comienza a glorificarse. Ellos estaban encerrados justamente, reciben el Espíritu Santo, comienzan a burlarse todos, dicen, estos están todos borrachos y mirá que lo que dicen, están ebrios, dice la palabra. Y se levanta Pedro y dice, no estamos ebrios, son las 9 de la mañana. Nadie tomó acá. Esto es lo que dijo el profeta. Comenzó a hablar con denuedo. No le importó asumir riesgo. Porque una persona en oración es una persona empoderada, una persona que entiende, que depende plenamente de Dios, que puede tener un montón de situaciones, un montón de circunstancias, que muchas veces querés salir corriendo de la vida, que muchas veces querés escapar, querés desaparecer y aparecer en Cancún. ¿A cuánto les gustaría aparecer conmigo en Cancún? 1 mes más o menos, para que se calme todo el asunto. Pero no se puede. Entonces, lo que nos queda es ir a buscar justamente allí en oración, ir a buscar al Señor y que Dios se glorifique con poder, depender plenamente de Dios en medio de tu crisis y tu dificultad. Es lo mejor que te puede pasar. Muchas cosas se resuelven sin que nosotros nos demos cuenta. El Señor obra con poder, pero en un tiempo de oración encontramos respuesta de parte de Dios para nuestras vidas. Y es lo que Dios quiere en este tiempo. Hoy los escucho a todos, no, porque Milei, porque esto, porque Adorni se tomó el avión, porque Cristina está en cana y sigue haciendo el lío, porque el plan económico, hermano, dependemos de Dios. No, porque el kilo de carne vale 20.000 pesos. Sí, vale 20.000 pesos. A todos nos cuesta comprar carne, ¿no? ¿Verdad o no? ¿Sí? Nosotros la acordamos cada vez más finita. De una milanesa hacemos 2 nosotros, ¿sí? A todos nos cuesta, pero eso no puede determinar mi humor.
Mi billetera no puede determinar mi humor. El problema matrimonial no puede determinar mi humor. El problema quizás porque llegó algo o algún flagelo como las adicciones a mi vida, que pueden traer angustia, o a la vida de mis hijos, que puede traer angustia, o a la vida de mi esposo, de mi esposa, que puede angustiarme. No puede cambiar mi humor espiritual. No puedo dejar de depender de Dios. No puedo dejar de ir a orar con gozo y con alegría, entendiendo que aquel que me escucha en lo secreto me va a recompensar en público, porque eso es lo que prometió el Señor. Y cuando nos levantamos en fe, Dios puede comenzar a obrar con poder. Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 3, por favor. El libro de Hechos, capítulo 3, vamos a leer del verso 1 al 10. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: un día subieron Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada La Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, les dijo: míranos. El hombre fijó la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. El instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerzas. De un salto se puso en pie y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando al Señor. Cuando todo el pueblo lo vio, comenzó a alabar a Dios y lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a las puertas del templo llamada La Hermosa. Entonces llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levanta tu mano al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios mío, Señor, en esta mañana por esta palabra. Te pido que seas tú glorificándote, Señor, con poder y con autoridad, manifestando tu grandeza, Señor, en medio nuestro. Señor, trayendo respuestas del cielo a través de milagros, maravillas, prodigios, señales. Y a través de esta palabra podamos levantarnos en fe para el tiempo en el cual tú estás llamando a tu iglesia, que comience a orar con fervor para ver tu gloria manifiesta. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú eres fiel, Señor, y tu misericordia es para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, mi Dios. Amén y amén. Muy bien, aquí estaba Pedro con Juan. Ellos habían recibido algo increíble, algo extraordinario, y lo habían recibido en un aposento alto, en una habitación, en un primer piso, orando y justamente clamando al Señor. No lo recibieron en la oración religiosa del templo. El templo justamente dice que ellos iban a la hora tercera, a la hora de la oración. Al templo se iba a orar 4 veces por día. Se iba a orar a las 6 de la mañana, se iba a orar a las 9 de la mañana, se iba a orar a las 12 del mediodía, se iba a orar a las 3 de la tarde y se iba a orar a las 6 de la tarde. Esos eran los horarios de oración. La hora primera, la hora tercera, la hora sexta, la hora novena y la hora 11ª. Y justamente a las 3 de la tarde ellos dejaban lo que estaban haciendo para ir al templo. ¿Tenían la necesidad de hacerlo? Quizás no, pero tenían el deseo de obedecer al Señor. Dios había establecido justamente que tendrían que tener un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda cuando estaban en el desierto, en el tabernáculo de busca del Señor, que tenía que ver con ir 4 veces por día, ofrecer holocausto y sacrificio. Era una religión, era un lugar en el cual estaba lleno de religiosos, de la misma gente que había matado justamente allí a su maestro, que había dejado justamente crucificado al Señor, que querían apresarlos a ellos, querían matarlos
ayudarlos a ellos también, pero sin embargo ellos eran obedientes al Señor. ¿Por qué? Porque entendían justamente que a través de esta acción iban a predicar de un Dios poderoso que los había salvado y había transformado su historia a través de Jesucristo. Porque cuando nosotros entramos en un tiempo de oración y somos obedientes al Señor, Dios comienza a obrar con poder y con autoridad y comenzamos a glorificar a Dios en nuestras vidas, a través de nuestras decisiones, a través de nuestros actos, a través de nuestras emociones, a través de nuestros reflejos. Dios es glorificado en medio nuestro. Y lo primero que quiero hablarte justamente es que la oración te baja de la realidad. Ellos estaban atemorizados. Ellos estaban también justamente pensando que quizás había llegado su hora para morir. Y de repente podrían haber obviado estar en la hora de la devoción como lo había determinado Dios para el pueblo de Israel. Pero sin embargo, ellos acudieron porque necesitaban encontrarse con el Señor. Y necesitaban justamente lo que Dios manifiesta en un tiempo de oración y en un tiempo de búsqueda íntima con el Señor. ¿Sabes por qué te digo esto y te dije lo de los religiosos? Porque no importa lo que hagan los demás. La relación con Dios es personal y es propia. Tu relación no depende de tu matrimonio, no depende de tus hijos, no depende de tu suegra, no depende de nadie, ni siquiera de tus pastores. Tu relación con Dios es personal. Y Dios te está llamando a vos como individuo a poder ser receptivo a lo que Dios tiene para que Él pueda manifestarse en tu vida, también en la vida de otros, pero particularmente en tu vida. Entonces ellos entendían que Dios había establecido ciertas cosas que fueron transgiversadas por la religión, pero que aún así Dios se manifestaba en medio de la obediencia. ¿Por qué? Porque fue establecido por Dios. Sabes, a mí me llegan un montón, mientras predico, me llega un montón de información a mi mente. A veces nosotros dejamos de hacer lo que está bien porque otros hacen cosas malas con lo que está bien. A veces dejamos de congregar o dejamos de buscar al Señor porque creemos que fulano o mengano están haciendo las cosas mal. A veces dejamos de orar porque creemos que la vida nos está pasando por arriba, entonces como que tenemos que arreglarlo de otra manera. A veces porque alguien hace las cosas mal, yo comienzo justamente a dejar de hacer lo que es bueno y lo que es agradable para el Señor porque tengo una excusa. Somos inexcusables delante del Señor. Esta relación es personal y no importa quién se equivoque a mi alrededor, yo tengo que buscar del Señor. Y tengo que ir a buscar justamente del Señor como Él lo estableció. Dice la palabra justamente que entrada en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre te va a recompensar en público. Eso quiere decir intimidad, no habla de una habitación, no habla de un lugar. Hay hermanos que oran en un baño, hay hermanos que oran en su puesto de trabajo, hay hermanos que oran en distintos lugares, no importa el lugar. Cuando habla de cerrada la puerta, está hablando de una intimidad en el corazón, de justamente ser sincero, de poder desnudar nuestro corazón delante del Señor y entender que Él tiene respuestas para cada una de nuestras historias, de nuestras situaciones, de poder derramar nuestro corazón y ser vulnerable para que Dios pueda actuar. A veces vamos a la presencia del Señor y vamos con una coraza y parece que somos caprichosos. Señor, si vos no haces lo que yo quiero, yo no me enojo acá, no. Acá me enojo. Sonó fuerte, ¿no? Acá me enojo. No. Hay gente que deja de servir al Señor porque Dios no le dio lo que ellos pretendían que les dé. Una locura. Hay gente que se encapricha con cosas en las cuales Dios ya no quiere que pertenezcan a nuestras vidas. Y sin embargo seguimos porfiando con el Señor. Y Dios te dice, seguí porfiando. Es como, ¿viste eso? No metas los dedos en el enchufe, no metas los dedos en el enchufe, no metas los dedos. ¿No? Y algún padre malvado, pues Dios no, pero algún padre malvado, bueno, metelo a ver cómo te va. A veces porfiamos con cosas que Dios ya no quiere para nuestras vidas, relaciones que Dios ya no quiere para nuestras vidas, situaciones en las cuales nos involucramos que Dios ya no quiere para nuestras vidas, actividades o ministerios que Dios quiere traspolar para que justamente pueda ser más grande nuestro servicio al Señor y nosotros estamos aferrados a una silla, a un lugar, a un edificio, a lo que fuese, a una ciudad o lo que fuese. Dios es mucho más grande que cualquier cosa de la que nosotros podamos ver. Y si nos vamos a la oración y justamente allí nos abstraemos de la realidad, nunca vamos a encontrar el verdadero sentido de nuestras vidas. Dice la palabra que, dice, un día subía Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que era la hora de la oración. Hicieron un parate. Ellos estaban en medio de un avivamiento, estaban predicando, se convirtieron 7.000 personas en 2 días, estaban trabajando como locos y de repente dijeron, pará, porque esto es consecuente de lo que yo estoy haciendo, buscando del Señor. Y todos tenemos que tener un tiempo de intimidad con Dios. Todos tenemos que tener un tiempo en el cual tenemos que apartarnos. Nada tiene que ser más importante que ese tiempo.
La semana pasada hablaba, ¿no? Que justo cuando te va a orar viene el vecino que ni te habla y te trae un costillar para... Tomá, vecino, vamos a comer un costillar, te dice, ¿viste? Y vos estás por orar. No sé, te pasan cosas ilógicas, ¿viste? Estamos orando por eso. Pero te pasan cosas ilógicas cuando vas a la oración. Y a veces esas cosas ilógicas te sacan y te quitan el foco y dejas de orar. A veces dejamos de orar porque tenemos una hora extra en el trabajo. Y eso es tremendo. Porque le damos mayor sentido a ciertas cosas que buscar de la presencia del Señor para que Dios nos fortalezca. En ocasiones creemos que por mucho hacer tendremos más resultados. Eso es un error. Hay una ley que es una ley que se utiliza en la economía, se utiliza en las finanzas, que es la ley Pareto, el 80-20, se cumple en todos lados. El 80% de tus resultados vienen por el 20% de tus actividades. Solamente rinde de tu vida el 20% de lo que haces, lo demás lo desperdiciás. Tus mayores resultados vienen por el 20% de esfuerzo. Es interesante, ¿por qué? Porque Dios lo estableció de esa manera. Es obvio que tenemos que darle duro a la vida, pero lo que hacemos debe ser consecuente de lo que estoy creyendo. Yo me voy a esforzar, Señor. Yo tengo una promesa de parte tuya. Yo me voy a esforzar, voy a dar lo mejor de mí, pero los resultados vienen de vos. Yo dependo de que los resultados vengan de vos, porque los resultados que yo puedo conseguir humanamente son limitados, pero los resultados divinos son increíbles, extraordinarios. Y dice la palabra en 1 Corintios 3:6, hablando Pablo del ministerio, dice, yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Yo hago lo que tengo que hacer. En medio de una sociedad, en medio de una familia, en medio de una relación, yo hago lo que tengo que hacer. Y Dios traerá el crecimiento de mi labor, de lo que yo estoy haciendo. Y eso es interesante. Porque no nos tenemos que volver locos frente a las circunstancias que tenemos. Tenemos que ser racionales y pensar que la respuesta va a venir siempre de parte de Dios. Que si tengo un problema, una situación, yo hago mi esfuerzo para resolverlo, pero dejo justamente allí los resultados que traiga el Señor para mi vida. Porque muchas veces los resultados que yo puedo alcanzar a través de mi esfuerzo son limitados y no alcanzan para cambiar justamente allí la historia de mi vida. Y siempre quedo a mitad de camino. Dios sigue buscando más corazones dispuestos que buenas voluntades. A veces tenemos buena voluntad, ¿no? Queremos hacer todo. Queremos ayudar a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, queremos hacer acá, allá. Yo soy el más bueno, el más lindo, acá yo te ayudo todo. Y tenemos buena voluntad y está bárbaro, pero Dios está buscando corazones dispuestos, donde pueda derramar sabiduría para poder gobernar lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Y eso es tremendo. Alguien que ora tiene paz en medio de la tormenta. En Filipenses 4, 6 y 7 dice, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con toda oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Tremendo. O sea que cuando vas a orar, la ansiedad retrocede de tu vida. Cuando vas a orar, el pánico retrocede de tu vida. Nosotros tenemos el testimonio de, no vino, él sirve al Señor allí en Castillo, Lucas. Lucas hace 2 años llegó acá al camino del Señor, llegó psiquiátrico. Tomaba 9 pastillas. No me acuerdo, yo lo cargo, no le digan nada, pero yo lo cargo, porque llegó, se babiaba cuando hablaba conmigo, ¿no? Yo le ponía un pañuelito porque escupía todo porque llegó psiquiátrico, llegó mal. Y de repente comenzó a buscar al Señor y comenzamos a ministrarlo junto con mi esposa y comenzamos a invertir en su vida y él comenzó a dejar la pastilla, no de fe, no, yo dejo la pastilla porque Dios me sanó, aleluya, gloria a Dios, porque después termina internado en un loquero. Sino que iba al médico y le contaba, iba al psicólogo, al psiquiatra y le contaba lo que pasaba. Entonces el psicólogo hablaba con el psiquiatra y le iban bajando la dosis. 2 años. Hace 1 año que sirve al Señor totalmente sano, canta al Señor, y adora al Señor con el equipo de alabanza, una bendición. Un día estábamos acá y dice, tengo consulta con mi psicóloga por Zoom. ¿No me acompañás? Estábamos acá antes de una reunión y pusimos el Zoom y la psicóloga le dice, no lo puedo creer, pero voy a firmar el alta. Le firmó el alta. Cuando uno comienza con un tránsito de psiquiatría, muy difícil que te den el alta. A él le dieron el alta delante mío. La psicóloga decía, dale gracias a tu iglesia, dale gracias a tu pastor porque trabajan con vos, porque no cree mucho en el Señor, pero dale gracias porque hicieron un trabajo enorme. Porque para Dios no hay imposible.
Pero tenemos que entender que Dios tiene que tener y ocupar un lugar preponderante en nuestras vidas. Y aquella persona que busca con sinceridad al Señor encuentra paz en medio de la tormenta. Encuentra paz en medio de la crisis. ¿Sabes? Te cuento algo chiquitito. Lucas es muy probable que siga teniendo los mismos problemas que lo llevaron a esa situación. Y que siga conviviendo con un montón de cosas que todavía no resolvió, porque lo que Dios comenzó con nosotros lo irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Nunca termina. Y quizás siga teniendo diversas situaciones y en muchos momentos tiene que luchar para no tener altibajos, como todo el mundo, ¿no? Viste que nosotros un día estamos allá arriba, queremos hacerle la guerra al diablo y el otro día queremos escondernos, ¿viste? Estamos allá abajo. Todos tenemos esas situaciones, pero sin embargo Dios ha obrado y en medio de sus tormentas tiene paz, porque aquel que le prometió cumple lo que le ha prometido, para la gloria del nombre de Cristo, pero para nuestra bendición. Dale un aplauso al Señor. Ahora lo segundo que quiero hablarte es que la oración te mantiene cerca de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren la voluntad de Dios para su casa, su familia? Dice que es buena, agradable y perfecta, ¿no? Yo la quiero. Y mirá lo que dice la palabra. Y le respondió Pedro, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro tenía plata en el bolsillo. Bueno, en el cinturón. Porque todos los israelitas que iban a orar daban limosna antes de entrar al templo. Por eso estaban alrededor del templo. Y siempre llevaban una moneda. Ellos no tenían escasez en ese momento porque el ministerio tenía auge. Entonces no tenían escasez, tenían moneda. Pero entendió que no era la voluntad de Dios que el paralítico se coma un sándwich, sino que reciba un milagro. Tremendo. Cuando nosotros no entramos en un tiempo de oración, queremos hacer nuestra voluntad, entonces queremos sacarnos de encima enseguida de los problemas. Entonces, si trabajo como para mí y estoy haciendo una pared, la hago más o menos porque total es para mí. Pero cuando justamente hago algo y lo hago con mis intenciones, trato de sacar el problema de encima. Ellos iban a orar y dijeron, bueno, toma la moneda, me voy y sigo caminando, ¿verdad o no? Pero sin embargo buscaron la voluntad de Dios. Dijo, no tengo plata ni oro, no tengo nada que pueda satisfacer lo que Dios quiere satisfacer. Y la voluntad de Dios es que vos recibas un milagro. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y lo agarraron, no es que dijeron levántate y anda. Lo agarraron y le pegaron un estirón. Si se cae, que se rompa todo en el camino, pero yo le creo al Señor que va a obrar un milagro. Y dice que saltó y se paró sobre sus pies. Porque era la voluntad de Dios resolverle la vida, no darle una limosna. Y es tremendo. ¿Por qué? Porque los discípulos ya no estaban preocupados por sus propias vidas. Se ocupaban de los demás. Había pasado muy poco entre que los discípulos, como te dije antes, habían estado con el maestro crucificado y tenían miedo, pero ahora dejaron de tener miedo, dejaron de preocuparse de sí mismos para comenzar a ocuparse de los demás. Porque la voluntad de Dios es que vos y yo como iglesia nos ocupemos del perdido, del cautivo, de aquel que no tiene esperanza y que se está muriendo y no tiene destino justamente eterno en su vida, porque justamente nadie les predica. Cuando nosotros entendemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y no importa lo que estoy viviendo, y lo más importante es que yo pueda agradar al Señor con mis actos, entonces comienzo a obrar con poder. Pero eso no pasa en mi interior si yo no paso un tiempo de oración. Y capaz que vos viniste hoy con un problema. Señor, yo vine a buscar un milagro para mi vida, por esto, por lo otro, por aquello. Y el Señor te está diciendo, comenzá a orar y ocupate de lo demás, porque cuando vos te ocupás de lo demás, yo me ocupo de tus cosas. Y eso es tremendo. Pero sin intimidad con Dios no lo entendemos. Entonces hacemos pucheritos, nos enojamos porque Dios no nos da los caprichos que nosotros queremos. Pero cuando entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entendemos que Dios tiene poder para revertir cualquier situación. Cuando pasamos tiempo en oración, la voluntad más importante para mi vida es la voluntad de Dios. Y eso es tremendo. El Salmo 143 fue una oración de David que se convirtió en salmo y dice en el verso 10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno firme. Tremendo. Lo mejor que te puede pasar a vos y a mí es comenzar a hacer la voluntad de Dios. Comenzar a que Él sea la voz más importante en mi vida, para que justamente pueda glorificarse. Dios no es deudor de nadie, y si Él te invita a hacer su voluntad, seguramente dentro de su voluntad también está la respuesta que estás esperando para la gloria del nombre del Señor. Dios siempre mira al otro. Dice la palabra, justamente, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuánto dicen amén a esto? ¿Qué significa eso? Es buscar su voluntad, es buscar hacer la voluntad del Padre. Y cuando yo hago la voluntad del Padre, Dios se encarga de poder glorificarse con poder y con autoridad. Tercero y último, la oración
te permite ver milagros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si vos necesitas y querés ver milagros, no necesitas de un súper ungido, necesitas orar al Señor y creerle al Señor y Dios va a orar con poder y con autoridad. Dice la palabra, al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerzas. Chao. Iban a la oración, se toparon con un necesitado y en vez de darle 2 monedas, le cambiaron la vida. Eso es tremendo. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque hay una hora para el avivamiento. Hay una hora para el avivamiento, hay una hora para ver a Dios actuar y manifestarse. Cuando hablamos de avivamiento estamos hablando de un mover de Dios sobrenatural. Y no, eso no implica una iglesia, una ciudad, implica un corazón, implica una familia, implica a alguien que le crea al Señor. Cuando alguien le crea al Señor, Dios comienza a obrar con poder y con autoridad. Dice Carlos Anacondia, un pastor de Argentina, que llevó cerca de 6 millones de personas a los pies del Señor. Que si queremos ver un avivamiento, invertamos más tiempo en oración que en trabajo. Tremendo. Ezequiel justamente 22:30 dice, yo he buscado entre ellos a alguien que construya un muro y se ponga en la brecha delante de mí por la tierra para que yo no la destruya y no lo he hallado. Y esos versículos me retumbaban, porque a veces nosotros estamos tan preocupados por nuestra vida, por nuestras situaciones, que nos olvidamos que somos instrumentos en las manos de Dios para que Dios pueda manifestarse con poder y con autoridad. Es más, en la buena voluntad y en las buenas intenciones intentamos ayudar a la gente sin entender que la voluntad de Dios es perfecta para ellos y que ellos necesitan más que algo que yo pueda hacer, sino que necesitan a un Dios poderoso que sigue manifestándose con poder y con autoridad. Y eso lo logramos en oración, en una búsqueda intensa de la presencia del Señor. La oración con fe te permite ver los cielos abiertos y recibir mayor revelación. Pablo se convierte al Señor y de repente cuando se convierte al Señor es tocado por el Señor y queda ciego y entra a una ciudad y de repente él está en la ciudad y está en Samaria y está orando y ayunando, recién convertido, 3 días de convertido y de repente en Hechos 9:10 dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor llamó en una visión, Ananías, aquí estoy Señor, anda, dijo el Señor, ve a la casa de Judas que está en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso, está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Era nuevito, 3 días de convertido, estaba orando y recibe revelación de parte del cielo. A veces nosotros pasamos años dentro de la iglesia y andamos a ciegas, no sabemos cuál es nuestro futuro, no sabemos para dónde correr, no sabemos para dónde disparar, pero Dios tiene revelaciones increíbles. Cuando le buscamos en oración, Dios se revela y se manifiesta con poder y con autoridad, y cuando Él se manifiesta y nos muestra el porvenir, podemos tomar buenas decisiones para poder vivir en plenitud, para vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria, para la gloria del Padre, pero para bendición de nuestro propio corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque le das tu mejor aplauso al Señor. Entonces, la única manera que tu historia cambie es buscando al Señor en oración. No hay secreto. Por allí Pablo decía, este es el misterio de todos los tiempos, Cristo en nosotros. No hay demasiados secretos en el Evangelio. No hay demasiadas pócimas mágicas para poder recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Clamemos al Señor y Dios va a responder. ¿Cuántos necesitan un milagro en esta mañana? Vamos a ponernos en pie y vamos a orar por esos milagros. Vamos a orar para que Dios se manifieste con poder.